Ya he dedicado algunos episodios a hablar de cómo perder grasa, de en qué deberíamos de fijarnos, sobre todo cuando planteamos una estrategia de este tipo. Y siempre comento que sin déficit calórico, pues los resultados no van a ser los que esperamos. Es verdad que cuando una persona, por ejemplo, tiene bastante sobrepeso, imaginemos, cambia sus hábitos, empieza a comer un poco mejor, también empieza a entrenar fuerza, a mejorar su descanso, caminar un poco más, bueno, pues seguramente obtenga una recomposición corporal de manera bastante sencilla a lo largo de los meses. Pero aún así, pongámonos en el caso más habitual, el de una persona que, por ejemplo, quiere perder peso, que lo ha intentado varias veces, que, por ejemplo, sabe que tiene que comer menos de lo que gasta, por así decirlo, que sabemos que esto es un pilar fundamental, pero hoy quiero dedicar este episodio a hablar de por qué comer menos generalmente no funciona. Y os voy a comentar unos ejemplos porque seguramente muchos de nosotros lo hayamos visto o lo hayamos sufrido en nuestras propias carnes. Así que antes de nada, como siempre, bienvenidos un día más. Mi nombre es Iván Llamazares, este es el podcast de Café y Hierros y si quieres contenido adicional a este, cada semana escribo una newsletter en lifters.es en la que hablo acerca de entrenamiento, de hábitos, de alimentación, también comento un poco por ahí cómo lo hago yo, qué trucos utilizo para que mi día a día sea mucho más sencillo y sobre todo para optimizar estos aspectos de una manera un poco más práctica. Así que te dejo el link en las notas del episodio y pasando al tema de hoy vamos a tratar el por qué comer menos en muchos casos, en la mayoría de los casos no funciona, sobre todo cuando por ejemplo pensamos que es la única variable importante. Porque sí, el déficit calórico es la base para perder grasa, lo he comentado 500.000 veces, lo sé, es algo fundamental, pero también tenemos que tener en cuenta que el déficit calórico por sí solo no funciona. ¿Por qué no funciona? Imaginad, por ejemplo, la típica persona que tiene un sobrepeso de 15 kilos, 20 kilos, que quiere perder bastante grasa para verse como a ella le gusta, para estar un poco más saludable, para practicar ciertos deportes. Imaginad ese caso, imaginad que, por ejemplo, dice, bueno, pues yo lo que voy a hacer es comer menos de lo que como, es decir, reducir las cantidades y ya está. Pues seguramente esa persona no consiga ese resultado. Es verdad que en las primeras semanas puede ver cómo el peso baja un poco en la báscula, como por ejemplo poco a poco la ropa le va quedando un poco más grande, pero va a llegar un punto, y no va a tardar mucho, en el cual el peso se estanque. Y es que basar una estrategia en únicamente esto generalmente no funciona porque el cuerpo es una máquina adaptativa, es decir, va a destinar menos recursos para hacer las mismas tareas. Seguramente nos encontremos un poco más cansados, seguramente tengamos menos ganas de hacer ciertas cosas, de por ejemplo salir a caminar, de por ejemplo ir a entrenar, de por ejemplo hacer cualquier actividad, tengamos menos ganas de hacer eso aunque no nos demos cuenta, y es que el cuerpo va a hacer que estemos un poco más cansados, un poco más apáticos, con menos energía, y eso va a hacer que pueda destinar menos recursos a otras tareas menos relevantes y que pueda mantener las funciones vitales. Por lo tanto, si yo estaba consumiendo, imaginad, 2.500 calorías y las reduzco a 2.000 calorías, pues es verdad que durante las primeras semanas puedo ver cómo voy perdiendo peso poco a poco, aunque no sea mucho, pero bueno, veo que se va reduciendo, veo que por ejemplo la ropa me va quedando un poco más grande, veo que la cosa va funcionando bien, pero va a llegar el punto en el cual eso se estanca y normalmente, llegados a ese punto, la mayoría de las personas opta por seguir reduciendo la comida, seguir reduciendo las calorías que ingiere, sin pensar que hay otros factores también sumamente importantes y que van a hacer que consigamos perder peso de manera más eficiente. ¿Qué vamos a hacer si seguimos reduciendo las calorías? Bueno, pues vamos a encontrarnos aún más cansados, aún más apáticos, vamos a descansar peor por las noches, no vamos a tener, por supuesto, ganas de hacer actividad física, de hacer un entrenamiento medianamente intenso. Por supuesto, vamos a pasarnos la mayor parte del tiempo sentados o haciendo tareas que requieren muy poca actividad. El cuerpo se va a seguir adaptando para consumir el menor número de calorías posibles y mantener las funciones vitales, eso es clave, y por lo tanto llegará el punto en el cual pasadas otras 2, 3, 4 semanas de nuevo nos estanquemos y pensemos, bueno, pues tengo que seguir reduciendo las calorías, pero va a llegar un punto en el cual no podemos seguir reduciendo tanto las calorías porque entonces o bien estamos muy cansados y directamente, bueno, pues no somos capaces de llevar a cabo una vida medianamente normal y llegará al punto, que es lo que le ocurre a la mayoría de las personas, y es que dicen, bueno, pues mira, yo aquí paro porque he perdido, por ejemplo,
4 o 5 kilos, 6 kilos, yo quería perder 15 o 20, veo que este es un proceso muy duro y si lo estoy pasando tan mal para perder esos 5 kilos, imagínate lo que puedo llegar a pasar si quiero perder más del doble o más del triple. Bueno, pues en este caso la mayoría de las personas vuelve a hábitos normalmente no muy saludables, empieza a comer un montón, empieza con ese efecto rebote y llega a un punto en el cual no solamente recuperan el peso perdido, sino que incluso ganan un poco más. Por eso es tan importante pensar que no todo son las calorías. Además, no todas esas calorías son iguales. Unas generan un poco más de saciedad, como por ejemplo la proteína, como por ejemplo la grasa. Otras aportan un mayor equilibrio hormonal. Aquí estaríamos hablando principalmente de las grasas, por eso normalmente no recomiendo bajarlas en exceso. Luego estarían los carbohidratos, que nos pueden aportar un poco más de energía en momentos puntuales para rendir en un entrenamiento intenso. Y por eso es clave también mantenerlas balanceadas y no directamente bajar mucho las calorías, empezar a consumir muy poquitos carbohidratos, muy poquitas grasas, descuidar también la proteína que nos genera saciedad. Bueno, en definitiva, esto es un aspecto fundamental y por lo tanto hay que pensar que las calorías obviamente son importantes, pero también tenemos que tener un cierto balance entre ellas para generar cierta saciedad, para mantener una buena salud hormonal y tener cierta capacidad de aplicar intensidad en los entrenamientos. Otro factor que también afecta un montón a este proceso de pérdida de grasa es la absorción de nutrientes. Obviamente quizás aquí hay muchas personas que todavía no estén en el punto de pensar en, oye, pues ¿absorbo bien los nutrientes o no les absorbo bien? Bueno, pero llega un punto en el cual nos vamos dando cuenta de ciertas cosas. Y yo, por ejemplo, os cuento mi caso personal, soy una persona que tiene que consumir un montón de calorías para ir subiendo de peso, me cuesta horrores, siempre he sido una persona a la cual le cuesta ganar mucho trabajo masa muscular y por lo tanto, aunque consuma muchas calorías, tengo que ver hasta qué punto asimilo toda esa comida. Y es que hace años, por ejemplo, me daba cuenta de que, oye, pues mira, si con 3.000 calorías no subo, eso significa que tengo que consumir 3.200, 3.300, 3.500, 3.600 y me daba cuenta que incluso, aunque consumía muchas más calorías de las que en un principio tenía, aún así el peso no subía y es que resulta que no estaba absorbiendo toda esa comida, no estaba absorbiendo todos esos nutrientes. Con el paso del tiempo me di cuenta de que era mucho más importante hacer buenas elecciones en cuanto a la comida que elegía en cada plato, por ejemplo, no incluir demasiadas verduras, demasiada fibra, porque eso me afectaba negativamente. Y me di cuenta, por otra parte, de que con no tanta comida, aplicando intensidad en los entrenamientos, progresando poco a poco en estos, pues era más que suficiente para ir ganando peso progresivamente, obviamente quizás no tan rápido como una persona que sube de peso de manera más sencilla, pero era una forma más viable de ir ganando masa muscular y sobre todo de una manera más saludable. Es decir, intentando optimizar la dieta, los alimentos que ingería, las comidas que hacía para optimizar la absorción de nutrientes. Si por ejemplo consumimos 2.500 calorías, 2.200, bueno, pues vamos a intentar que la mayor parte de esa comida la digerimos bien y para eso es clave también hacerse ciertas preguntas como si nos sentimos bien con las diferentes comidas que tenemos, si hacemos buenas digestiones, es decir, si no nos sentimos hinchados, si por ejemplo no tenemos malestar, si cuando vamos a descansar por las noches no nos afecta negativamente. Bueno, pues todo esto es fundamental porque sabemos que además los horarios son clave. Es decir, yo por ejemplo llevo un montón de años haciendo 3 comidas al día porque eso me permite espaciar mucho las ingestas, hacer mucho mejor las digestiones y además me permite no cenar demasiado tarde porque esto sabemos que afecta negativamente no solamente a la absorción de nutrientes, sino también al descanso nocturno, que afecta de igual modo también en todo este proceso de pérdida de grasa. Es decir, si descansamos mal por las noches, si cenamos mucho y además nos encontramos mal con esa comida que estamos ingiriendo, lo más probable es que gran parte de esa comida se acumule como grasa, pero principalmente porque además cuando nos despertamos por la mañana después de haber descansado mal, tenemos una peor sensibilidad a la insulina, nos apetecen quizás alimentos un poco más procesados, os habréis dado cuenta también del típico día que nos levantamos por la mañana, y de hecho hay muchas personas que esto se les repite a lo largo del año, bueno pues nos levantamos por la mañana y no tenemos apenas hambre, bueno pues eso significa que seguramente no sea un buen momento para comer, para meter esa primera comida. Podemos esperar 2, 3 horas, 4 horas, 5 horas, el tiempo que sea, y si escuchamos al cuerpo, directamente nos va a decir cuándo necesitamos hacer esa primera comida del día. Hay personas que se levantan a primera hora y la pueden hacer sin ningún tipo de problema. Hay otras que necesitan esperar 4, 5 horas, 6 horas o el tiempo que sea. Bueno, pues esto también es importante y esto también afecta a los resultados que conseguimos en un proceso de pérdida de grasa.
Y por último, y algo súper importante, sería la pata de la actividad física y del entrenamiento de fuerza. Que siempre se dice eso de que, oye, pues come menos, muévete más y vas a conseguir perder grasa. Bueno, pues hasta cierto punto sí que es verdad, pero únicamente haciendo esto lo más probable es que llegues al punto que comentábamos al principio. Y es que pasadas ciertas semanas vas a ver que llegas a cierto estancamiento, vas a ver que, por ejemplo, tienes que seguir reduciendo las calorías. Y en este punto, normalmente, yo lo que suelo recomendar es utilizar tanto la actividad física como el entrenamiento de fuerza como pilares clave de cara no solamente al desarrollo de masa muscular, sino también a la pérdida de grasa. Es decir, vamos a generar un déficit calórico, vamos a utilizar el entrenamiento de fuerza para mantener en la medida de lo posible la masa muscular, vamos a seguir un plan de, por ejemplo, 3-4 días, ya bien sea full body, torso, pierna, independientemente del que sigamos, nos tiene que gustar, nos tiene que generar cierta adherencia para que lo mantengamos a largo plazo. Y luego a partir de cierto punto en el cual vemos que ya consumimos muy pocas calorías, imagínate, en un principio estabas en 2.500 calorías para un mantenimiento, estás consumiendo 2.000, pasas a 1.900, 1.800, bueno, pues llega un punto en el cual, en lugar de seguir reduciendo la comida, es importante tirar de una baza como es la actividad física y empezar a caminar más, empezar, por ejemplo, a moverse un poco más, a hacer ciertas tareas diarias simplemente para aumentar el gasto calórico y que de esta manera el peso siga bajando sin necesidad de recurrir a seguir bajando las calorías. Esto es importantísimo. Yo normalmente recomiendo tener esta baza no cuando estamos empezando, sino simplemente cuando llevamos unas semanas y vemos que el peso más o menos se estanca. Bueno, pues ahí podemos empezar a aumentar la actividad diaria y de esta manera tenemos varias herramientas para conseguir ese cambio físico y para conseguir llegar a perder bastante peso sin tener que bajar tanto las calorías. Es decir, sin tener que pensar en, oye, pues las calorías lo son todo, tengo que comer menos porque comer menos va a generar ese déficit calórico que necesito para perder grasa y por lo tanto el resto de cosas, pues sí, son importantes, pero tampoco hace falta que las tenga muy en cuenta. Bueno, pues como habéis visto, hay muchas cosas que son importantes. Obviamente, el déficit calórico se tiene que dar para perder grasa, pero luego también hemos visto que el cuerpo se va adaptando, que no todas las calorías son iguales, que unas nos aportan saciedad, que otras nos aportan equilibrio hormonal, que también la absorción de nutrientes es fundamental en todo este proceso, cómo nos afecta el descanso y, por supuesto, la parte de la actividad física y del entrenamiento de fuerza. Así que espero que este episodio te resulte de ayuda si estás en un proceso de ese tipo o, por ejemplo, si lo vas a hacer de aquí a una temporada. Si quieres ampliar todos estos conceptos, sabes que te puedes apuntar a lifters.es en la newsletter totalmente gratuita que te dejo en las notas del episodio. Y nada más por hoy. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por compartir el episodio y dar las 5 estrellas tanto en Spotify como Apple Podcast. Y nos escuchamos de nuevo la semana que viene. ¡Chao!